porque todavía están cometiéndose muchos errores con el proceso de referimiento inmobiliario a cargo de los abogados que postulan ante la jurisdicción inmobiliaria, muchos abogados. Vamos antes de pasar al referimiento y a puntualizar algunas preguntas. Y en este caso, se me quedó con la mano levantada Sixto de la anterior y también Pablo y Silvia y Daisy se quedaron con la mano levantada en la anterior oportunidad. Entonces Sixto tiene la palabra, también Carol se quedó con la mano levantada. La palabra, tiene la palabra Sixto, ya le puede hablar. Sí, buenas noches otra vez, magistrado. Mi Buenas pregunta noches, es, sean muy breves. Sí, sí, voy a adelante. ser muy breve. Con relación a si es posible yo someter yo someto una nulidad, perdón, yo someto un reconocimiento de un contrato de venta de una persona fallecida con los compradores. Los herederos dicen que no, que ellos no reconocen esa venta. Bien, pero ellos someten un deslinde de esa parcela con más de 40 años, con todo lo que tiene la ley. ¿Puedo yo hacer un referimiento para oponerme al deslinde que fueron aprobados los trabajos por mensura, sometidos por ellos, por los herederos? No se escucha, pero mire, se le cerró su micrófono, pero he entendido la idea. Mire, Sixto, hay una, yo creo que es mi internet que está medio malo y no el de ustedes, porque aquí mi computadora me está diciendo que mi internet no está muy bueno. Fíjense, Sixto, con el tema de la ejecución del contrato, usted me dice, hay una ejecución de contrato que está debatida por los herederos, eso es muy común, absolutamente común. Entonces, en ese contexto, los herederos que, como el inmueble no se ha transferido, pues evidentemente está a nombre del de cuyos, pues pudieran perfectamente incluso solicitar un documento por pérdida, una constancia anotada por pérdida, y proceder a llevar a cabo una operación técnica ante mensura catastral de deslinde. Eh, Real y efectivamente, si usted tiene apoderado ya el tribunal con la ejecución del contrato y por otro lado se abre el proceso de ejecución de deslinde, usted lo que le corresponde es intervenir en el deslinde para hacer valer igualmente su contrato. Asimismo, pues, informarle al tribunal competente que se encuentra abierto otro proceso de litis sobre derechos registrados en ejecución del contrato sobre el inmueble que está apoderado este tribunal a los fines de que sobresea el proceso o en todo caso, pues, que no funcione y orden disciplinatoria por ante el tribunal apoderado de la litis, porque en este caso lo que prevalece primero ha de conocerse la litis y después el proceso técnico de deslinde. Y se pueden conocer ambos casos fusionados y entonces allí usted estaría haciendo uso de las reglas de conexidad y o de litispendencia en el caso que aplique, ¿verdad? Pero todo eso debe exponérselo. Con el tema del referimiento, pudiera ser, si usted se entera en la etapa técnica, la ley contempla el referimiento técnico ahora mismo, el reglamento de mensura catastral contempla el referimiento técnico como un referimiento autónomo. Y en ese referimiento autónomo, lo que usted persigue es precisamente evitar que la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, regional, perdón, de mensuras catastrales, apruebe un determinado trabajo técnico en detrimento de un proceso que ya se encuentra en curso o por otra razón que usted quiera esbozar. Pero yo no lo vería en este caso que usted plantea como muy necesario, porque ya está el tribunal apoderado de una litis y puede usted plantear sus objeciones en el deslinde, puede solicitar la fusión de los expedientes, la declinatoria
del deslinde por ante el Tribunal Apoderado de la Litis, contando con que la ejecución de contrato es una cuestión prejudicial, porque solamente si se rechaza definitivamente la ejecución del contrato, tendrán entonces la apertura a los continuadores de jurídicos de aprobar, ¿verdad?, ese deslinde, de modo que nada impide que se conozcan juntos. Pero tampoco nada impide que si usted quiere llevar su referimiento, lo lleve, pero no es una medida, en este caso, útil, muy útil, digamos. Bien. Pablo, vamos a escuchar a Pablo. Pablo, adelante. Sí, gracias, ¿me escucha? Sí. Dice que ya se sabe que tú puedes Y hacer. Lo por mío favor, dando los es micrófonos si a alguien se le quedó encendido. un rédigo, ¿está bien? Pablo, Sí, lo que pasa es que estoy esperando a ver si apaga el micrófono. Creo que él Eh, tiene esa cosa. ok, Sixto tenía su micrófono encendido. Pablo, adelante. Magistrada, la pregunta mía es breve. Yo tuve un proceso donde nos fuimos a la Corte de Casación y todo eso, y nosotros tuvimos ganancia de causa. Y volvieron y reintrodujeron la demanda y el Tribunal de Jurisdicción Original que conoció la segunda demanda se la declaró inadmisible por causa juzgada. Sin embargo, el abogado del Estado me está dando vueltas para realizar un desalojo que quiero realizar en la, en el inmueble. Es un edificio en Santo Domingo. Yo estoy inclusive recorriendo a una acción de amparo para que el juez le ordene al abogado del Estado realizar el desalojo del lugar. Eh, ¿No se podría interponer ahí en ese caso la demanda reconvencional? Porque ellos hicieron un recurso de apelación de la segunda demanda para que entonces la Corte de Apelación lo sancione con indemnizaciones por ser insistente en la temeridad. Claro, claro, por supuesto. La temeridad procesal está sancionada en la ley, artículo 31 de la ley, combinado con el principio general número 10, que es un principio de orden público inmobiliario, y todo aquel que con la intención clara, ¿verdad?, de dañar y de torpedear y de entorpecer el derecho de los demás, puede perfectamente resultar sancionado por los jueces inmobiliarios en responsabilidad civil de manera reconvencional. Lo único que allí, con el tema de la reincidencia, esa prueba, solamente la reincidencia es una prueba irrefutable de ese ánimo, ¿verdad? Y de ese daño moral. Lo que tendría usted que evidentemente probarle al tribunal ya es someter una liquidación patrimonial de los gastos, porque ahí es que los abogados se caen con el tema de la responsabilidad civil y es que no le prueban al tribunal cuáles son el monto que ha incurrido en gastos y cuál es la parte patrimonial de esta demanda. Entonces dejan a los jueces a que a su criterio pues le fijen un monto que muchas veces es irrisorio, pero pueden perfectamente también hacer esa prueba. Y sí, sí, nosotros hemos dictado sentencia en responsabilidad civil eh, por temas de reincidencia también. Gracias, magistrada. Bien. Es un punto, usted mencionó algo, yo sé que aquí uno no tiene tanto tiempo como para hablar y debatir muchísimos temas que afectan el libre desarrollo del proceso inmobiliario. Pero el rol del abogado del Estado es esencial porque es el garante del derecho de propiedad en la República Dominicana a través de que es la representación del Estado dominicano de conformidad con los artículos 11 y 12 de la ley y, en todo caso, de su propia ley y del artículo 90 y 91 de la ley 10805. Entonces, el tema de la ejecución de la sentencia definitiva está causando estragos aquí en la República Dominicana y los asuntos, después que tienen la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, se convierten en un verdadero
dilema, un verdadero obstáculo, un estrés muy grande en todas las etapas de una ejecución de sentencia. Cuando una sentencia es definitiva e irrevocable, lo único que tiene que hacer tanto el fiscal correspondiente, si es civil, como el abogado del Estado, es validar que se trata de una sentencia definitiva e irrevocable, conceder un plazo para que abandone y si no abandona, fuerza pública para desalojo. Eso está matando el derecho de propiedad, está ocasionando muchísimos problemas y mucha falta de seguridad, digamos, mucha inseguridad jurídica para los propietarios, para los inversionistas, para los adquirientes extranjeros y demás. Entonces, eso es un tema que hay que enfrentar y digamos que cada uno tiene que asumir su rol. Y ahí la ley tiene una debilidad muy fuerte también allí en el tema de la ejecución de sentencia. Y aquí vamos a tener que revisar y vamos a tener que establecer sanciones, incluso para los funcionarios que no cumplen con su rol por distintas causas y mucho más por miedo al que dirán, por miedo a la denuncia, por miedo a la querella, por miedo entonces, por miedo a perder el puesto. Entonces, hay muchos conflictos y muchas situaciones que al final de cuentas están afectando demasiado el derecho de propiedad y es justamente por la falta de responsabilidad institucional. Y eso hay que retomarlo. Por lo menos en el proyecto de ley que hemos estado viendo, ¿verdad? De modificación de la ley 10805 en su momento, pues también hemos hablado de esa parte y de la necesaria modificación de la ley respecto a la toma de decisión para la ejecución de las sentencias, muy especialmente para la ejecución de las sentencias. Eh, gracias. Seguimos con Ana Mercedes. Pablo, ya yo le di la oportunidad a usted, le voy a bajar su manita. Ana Mercedes, adelante. Ana Mercedes, adelante. Ahora sí, me escuchan. Buenas noches. Sí, adelante. Maestra, una pregunta. Buenas noches a usted y gracias por sus enseñanzas que han sido tan claras en el trayecto de este diplomado tan importante. Eh, y buenas noches a todos los abogados. Eh, cuando una prueba, Gracias, Ana Mercedes, adelante. sí, cuando una prueba se torna inaccesible, como a veces los informativos o los historiales de parcela ante el registrador de título, uno se ve muchas veces como con la mordaza de que yo me he topado, por ejemplo, con la situación de que faltan folios. Usted sabe que antes solían extraviarse mucho y ahora con el asunto de la digitación de los expedientes, cuando se tratan de historiales, nos encontramos con el inconveniente de que falta realmente información sobre el informativo, por decir así, sobre el historial, sobre una parcela. Y, ¿Cuál es su y pregunta, Ana Mercedes? Recuerde que tenemos poco tiempo. ajá, como, ¿qué es Pregunta el puntual. mecanismo exactamente después de a uno haberle mostrado al juez de que está solicitado el historial y que realmente ha sido que la falta de información en el mismo registro de que no se haya completado ese historial? Bien, mire, real y efectivamente ustedes como partes están llamados a llevar a cabo todas las investigaciones de rigor, pero los asientos registrales corresponden, su guarda y cuidado corresponde a los registradores de títulos. Entonces, en ese contexto, mal podría un abogado o parte en el proceso obtener informaciones de los asientos registrales originales de los registradores de títulos para llevar a cabo informes. Entonces, lo más que puede ser es que el registro de títulos diga,
No puedo, por favor, dejen de estar escribiendo, Rijo, de estar escribiendo en la pantalla, gracias. Lo más que puede hacer el registrador de títulos es informarle al juez que una actitud de histórico registral que no tiene las documentaciones suficientes como para completar la información. Si un documento desaparece del sistema porque se dañó durante todo el tiempo, ¿verdad? Que saben que teníamos una jurisdicción muy descontrolada con el tiempo, con el tema de la trata de documentos y demás. Entonces, para eso están los procedimientos registrales de readecuación, reposición de esos asientos. Ellos hacen las investigaciones de rigor. La Dirección Nacional de Registro de Títulos lleva a cabo la supervisión de esos levantamientos para reponer ese asiento. Pero en todo caso, lo que corresponde a la parte es planteárselo al juez para que el juez determine lo que corresponda según la casuística de que se trate y según las dificultades que tengan las partes con las pruebas inaccesibles. Los históricos registrales siempre son inaccesibles. La obtención de documentos registrales y documentos inscritos siempre es prueba inaccesible y eso siempre lo debe del juez, la necesitación de asientos originales y entrega de históricos. Bien, eh, vamos a darle la oportunidad en este caso a Ismael, que tiene rato con la mano levantada. Ismael, adelante. Hey, muchas gracias, maestra. Buenas noches, felicidades. Vamos ahorrando los Buenas saludos. noches, El, gracias. el tiempo apremia. Maestra, terreno mensurado, año 1958, el titular le vende a una persona con una venta de alcalde pedáneo. Solamente firma el vendedor, el comprador no firma. Bueno, ya ambos fallecieron. ¿Qué pasa? Que los dueños del comprador y su comprador, el comprador en un momento han tenido la posesión desde esa fecha hasta la actualidad. Uno de los herederos del señor que compró vendió a una persona. El agrimensor, bueno, la persona quiere hacer el proceso para tener el título. El agrimensor va y hace el levantamiento y cuando va al registro de título o hace el registro de título, le dice que todavía ese terreno está mensurado al nombre de la persona que vendió. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo no le entiendo su inquietud porque una mensura no es más que un levantamiento técnico y para que esté registrado ante el registro de títulos tiene que haberse saneado. No, tampoco se hizo, no pudo hacer el saneamiento. Entonces, si no está saneado, no puede estar registrado en registro de títulos. Los registros de títulos lo que le dijo es que esa parcela no existe. La parcela existe. Entonces, si existe, se No, saneó. Si ok, existe, está saneada. Lamentablemente, la saneó un tercero, la saneó el de Cuyo, la saneó uno de los herederos, alguien la saneó. Porque si no tuviera saneada, lo único que el registro de título le va a decir, no existe la parcela X. Entonces, ok, en ese contexto, si ya estamos hablando de que existe un asiento registral, también hubo un saneamiento y usted tendría que determinar en qué tiempo llevó a cabo ese saneamiento, quién lo hizo, si fue fraudulento o no, si están abiertos los plazos recursivos para la revisión por causa de fraude y, en todo caso, si se está hablando de una superposición de doble saneamiento sobre la misma porción de tierra, una litis sobre derecho registrado para anular uno de los dos, pero su entiendo. proceso tiene que investigarlo. Bien, Muchas gracias, sí. maestra. ¿Quién es que corresponde ahora? José Manuel. Era José Manuel que tenía la mano, la pregunta. Tomás, adelante, Tomás. Última pregunta y continúa. Adelante, Tomás. Hello. Sí, adelante, Tomás. Sí, buenas noches, profesora. Tomás Roja. La felicito por su exposición magistral y con vasto conocimiento. La felicito de verdad. Y Gracias, en otro Tomás. orden, magistrada,
agradecerle por la bendición al principio y buenas noches a Amén. todos los participantes. La inquietud que tengo, magistrada, ¿puede un tercero hacer uso del artículo 47 y siguiente de la ley 108-05 que haya comprado una porción de terreno a dos esposos y ambos hayan muerto, pero no se ha hecho la transferencia y tenga la propiedad invadida de tercero? Puede beneficiarse del artículo 47 y siguiente solicitándole al abogado del Estado el desalojo mediante el contrato de compra que tiene y los títulos que tiene en la mano. Bueno, usted sabe bien que el abogado del Estado no le va a coger esa demanda de desalojo, porque usted todavía no tiene un derecho consolidado. Ok. Usted tiene que ir al tribunal para que le consoliden su derecho y a su vez llamar a las personas que están allí ocupadas para que se ordene el desalojo. Usted puede demandar en ejecución de contrato y desalojo. Sí, lo sé. Y el tribunal me da ambas cosas en virtud de la nueva resolución y de la propia ley ahora. De la ley, artículo 48, competencia de 49, competencia del Tribunal del Desalojo en sede judicial. Y por supuesto, en las litis sobre derechos registrados respecto a la ejecución del contrato de compraventa, su competencia establecida en el artículo 10, combinado con el 28 y el 29. El tema es que usted no hace nada con ir por ante el abogado del Estado, porque el abogado del Estado lo único que le va a decir, pero usted no tiene título. No tengo la calidad todavía, tengo que hacer la demanda de ejecución de contrato, pagar los No tiene impuestos título. y Entonces el abogado del entonces, Estado no le puede a usted validar un contrato de compraventa. Entonces es ok, una pérdida de excelente. tiempo, Muchas gracias, magistrada, por su respuesta. siempre. A ver, Gracias. Argeni, adelante, Argeni. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches, adelante. Gracias, maestra. Maestra, mi pregunta sería la siguiente. Si yo tengo una demanda en intervención forzosa y he hecho toda la diligencia pertinente para la dirección de los compradores, que serían los intervinientes forzosos, los compradores de buena fe, ¿yo podría notificarle la demanda en el inmueble que fue comprado? Pero que usted no tiene contacto con sus vendedores. No, porque ¿O con le quién? explico. Usted está Le voy a llamando en explicar. intervención forzosa a quién, a los compradores. Ajá, los Hay una compradores de litis buena entre fe. partes y hay unos terceros Sí, envueltos que son los compradores. exactamente, sí. Y esos compradores, ese contrato no tiene una dirección. No, yo No, represento a una parte, no, no tiene no a los cédula, no tiene vendedores. dirección. Es para una, de una determinación de herederos. Entonces hay dos hermanos que se quedaron con todo. Entonces los que dejaron fuera es a los que yo represento. Entonces hay uno de esos inmuebles que ya fue vendido. Bueno, usted tiene que llevar a cabo sus investigaciones, tiene que ir al terreno, ver quién lo ocupa, en qué calidad lo ocupa, si es el comprador, verificar el contrato, si en el contrato se ha establecido alguna dirección, localizar a través de la cédula en los organismos crediticios correspondientes que se dan Entiendo. informaciones Sí, regularmente y hacer sus investigaciones de rigor para llevar a cabo las notificaciones correspondientes. Si no lo localiza, si no lo encuentra, evidentemente la porción de terreno, que es su propiedad, es su lugar adecuado de notificación. Y si todavía allí no lo encuentra, puede ser el domicilio desconocido. perfecto, gracias. Ujú. Y una última pregunta, vamos a darle la oportunidad a Hugo. Hugo, adelante. Pero Ismael tiene tanto rato, el pobre, con esa mano levantada también. Hugo, adelante. Después de Hugo va Ismael. Hugo, adelante, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches, adelante. Buenas noches, magistrada. Buenas noches a los colegas. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo una cliente que tiene un inmueble y tiene una carta constancia del 1972. ¿Qué sucede? El terreno fue invadido y cuando le invaden el terreno, se le pone una denuncia, se comienza un proceso
Luego el proceso, el abogado que llevaba el proceso lo abandonó y en ese momento realizaron el proceso de deslinde. Cuando se hizo la investigación, ya el terreno estaba deslindado. Entonces, ¿qué ¿Y cuál sucede? es su Ahora pregunta? le venden a un tercero. Usted Ahí lo debo que te está proceder. planteando, usted lo que está planteando es que tiene una constancia anotada sobre una porción de tierra y que esa porción fue deslindada por otro tercero y que además vino otra compraventa. Perfecto. Pero ¿Y fue cuando hacemos la cuál es su pregunta? investigación, sí, cuando hacemos la investigación y solicitamos la certificación del estado jurídico del inmueble, todavía la carta constancia no ha sido anulada. Es decir, que el deslinde lo hicieron con un acto de venta del 2005 mediante un acto de venta que le compraron a los herederos de esa parcela. Es decir, que no tiene que ver nada con realmente con el cliente que tiene la carta Bueno. constancia. Realmente ese tipo de situaciones no puedo orientarle porque son casuísticas complejas y además que tendría que verificarse real y efectivamente esas situaciones que usted está planteando. Pero lo que sí le puedo decir es que no hay forma de que se deslinde un terreno sin cancelar la constancia anotada. Eso no es posible. De modo que ese terreno se deslindó aplicando una constancia cualquiera dentro del ámbito de la parcela. Es muy común en la República Dominicana la aplicación de constancia anotada. Cualquier persona que tiene derecho registrado en una parcela y no tiene ocupación, le vende una porción de terreno a otro que sí tiene ocupación en la parcela y este aplica su constancia anotada. Entonces, no hay manera de que se deslinde una determinada porción de terreno sin cancelar la constancia anotada que se debe presentar obligatoriamente conjuntamente con el contrato. Entonces, usted lo que tendría que en todo caso verificar es si ese deslinde afecta a la ocupación de sus clientes, ¿verdad? Y de dónde se origina el derecho que alguien deslindó y aplicó en en ese determinado terreno, para entonces usted poder hacer su ingeniería jurídica si entienden que pueden demandar y que pueden tener feliz término en un proceso. O sea que Perfecto. allí no hay manera. Eso no, lo que usted dijo de que ejecutaron un deslinde y que dejaron vigente la constancia, eso no hay forma. Porque la aprobación del deslinde conlleva registralmente la cancelación de la constancia anotada y sin eso no se inscribe el deslinde. Bien. Está bien. Muchas gracias. Ya le vamos a... Cierre su micrófono, por favor. Muchas gracias. Y finalmente le vamos a conceder la última oportunidad a Silvia para que haga su pregunta y vamos a ver algunas puntualizaciones sobre el referimiento inmobiliario y su procedimiento, básicamente. Silvia, ¿puede prender su micrófono? Bien, Silvia no ha escuchado para... Bueno, vamos a continuar. Discúlpenme que es que no hay muchas personas que tienen la manita levantada. Al final, después que agote esta parte, también los que se quieran quedar unos minutos más pueden igualmente pues hacer sus preguntas. Fíjense, con el tema del referimiento inmobiliario, el reglamento, la ley 10805 establece el proceso de referimiento en sus artículos 50 al 53. Y luego, algunos artículos regados del reglamento de los tribunales contiene este proceso. Entonces, aquí la demanda en referimiento que debe contener todas las especificaciones del artículo 42 del reglamento de los tribunales. Y las especificaciones de ese artículo 42 aplican para todo tipo de instancia que se deposita ante los tribunales inmobiliarios. Llámese demanda en litis sobre derechos registrados, demanda en referimiento, actuaciones administrativas y demás. O sea que son las reglas generales, comenzando por el cumplimiento de los criterios de especialidad, objeto, sujeto y causa.
sea, usted tiene que decirme de qué inmueble, sobre qué inmueble recae su instancia, quién es la parte accionante y contra quién. Y además de eso, pues también sobre qué objeto inmobiliario registral recae su demanda. Entonces, las motivaciones, la estructura, las motivaciones de hecho, las motivaciones de derecho y el petitorio de la instancia. Esas son las reglas contentivas de las demandas ante la jurisdicción inmobiliaria. Entonces, la citación en materia de referimiento, por lo menos un día franco debe mediar entre el día de la audiencia y el día de la notificación para la convocatoria para el día habitual de los referimientos, por lo menos un día franco. Entonces, si la presidencia del Tribunal Superior de Tierra, Departamento Este, por ejemplo, yo conozco los referimientos los miércoles, el día habitual de los referimientos, y al inicio de año, el día 2 de enero de cada año, se dicta el auto del año. Y dice, el día habitual de los referimientos de este tribunal son los miércoles. Entonces, si usted quiere convocar válidamente para una audiencia de referimiento, a menos que sea de hora a hora o de extrema urgencia, que tendría entonces que motivarlo, sabe que lo ideal sería que por lo menos usted notifique, aunque no se cuenta el día último, el primero, ni el último, ni el ACO, ni el AQUEN, pero pueden la parte demandada en referimiento argumentar que el propio día del miércoles, si le citó el lunes, el propio día del miércoles todavía está dentro del plazo de los 3 días, que es el día franco. Entonces, lo ideal es que por lo menos el viernes usted convoque para el día habitual de los referimientos, que ahí le da la oportunidad a la parte demandada en referimiento de que estudie y que pues no vaya a impugnar el acto argumentando que cae justo dentro del plazo último que le beneficia. Entonces, la audiencia de referimiento está instituida igualmente en los artículos 76 al 78 de cómo se llevan las audiencias. Normal se llevan las audiencias de referimiento. Lo único que diferente, distinto, es que nosotros en materia de referimiento primer grado y en materia de referimiento a apelación, eh, referimiento a presidencia, porque el tema del referimiento a apelación tiene sus controversias, se debe observar el plazo de entre audiencia y audiencia de 5 días. Si esto está entre el Tribunal de Jurisdicción Original, entre audiencia y audiencia, no debe mediar un plazo superior a los 5 días, aunque nosotros siempre la colocamos de semana a semana, 5 días laborables. E igualmente, si es un referimiento a presidencia, se sigue el mismo procedimiento ante el Tribunal Superior de Tierra, referimiento en instancia de apelación o demanda en suspensión en materia de referimiento. Los jueces, algunos jueces entienden que la apelación en materia de referimiento no conlleva el mismo rigorismo procesal de urgencia que el referimiento original de primer grado. Y eso ha sido un debate que se ha dado entre, incluso la jurisprudencia se ha pronunciado al respecto. Y la jurisprudencia lo que ha determinado respecto a la urgencia en materia de apelación y el referimiento es que los jueces, en su apreciación, determinarán, ¿verdad? Digamos, los plazos propicios para fijar las audiencias según corresponda. Y justamente ese tema se debate porque la ley 834 no regula la apelación de referimiento, pero tampoco la ley 10805 regula en sí el procedimiento ya de la apelación referimiento, cómo se llevan las audiencias, cuáles son los plazos que deben mediar ante el Tribunal Superior de Tierras en este caso, sino que le dice, ok, se recurre dentro del plazo de los 15 días por ante el Tribunal Superior de Tierras. Solamente me da plazo y solamente me da competencia, más nada.
Entonces, existe la divergencia de criterios sobre el plazo que debes seguir entre audiencia y audiencia. Yo propugno siempre porque sea el menor plazo posible entre audiencia de apelación. ¿Por qué? Porque se supone que si usted tenía urgencia en primer grado, aunque se lo hayan rechazado, pues ha de seguir teniendo urgencia en grado de apelación, donde se ha visto obligado a recurrir. Pero eso es un tema de debate que no tiene, digamos, un criterio definitivo. Entonces, con relación al tema de referimiento de hora a hora, también nosotros somos competentes para ordenar la convocatoria de hora a hora. Lo único que ustedes, los abogados, al momento de depositar esa demanda en referimiento de hora a hora, tienen que justificar esa urgencia y la tienen que, aquí no pueden accionar para el día habitual de los referimientos, sino que tienen que demandar en referimiento, depositando la instancia al tribunal de que se trata de un asunto de extrema urgencia y que necesita una fijación de hora a hora para que el tribunal la valore y le autorice a usted a notificar, a convocar para la hora que el tribunal así determine. O sea, no es que usted elige la hora tampoco, ni motus propio dice que sí, que procede el referimiento de hora a hora, sino que tiene que depositar la instancia al tribunal, el tribunal tiene que revisar esa instancia y determinar si real y efectivamente reviste la urgencia que usted le está colocando y entonces emite un auto ordenándole convocar a la contraparte para la hora que así tenga a bien fijar. Y dice la ley 834 que aún en fines de semanas y aún en feriados. Entonces, el artículo 181 de la ley contempla el referimiento autónomo. Entonces, nosotros tenemos el referimiento accesorio, ha sido un debate el punto, tenemos el referimiento accesorio y también tenemos el referimiento autónomo. El referimiento autónomo se da precisamente ante la necesidad de contar con esta apertura del referimiento, donde yo no tenga que demandar en litis sobre derechos registrados porque me han cerrado el portón del parqueo en un condominio. O sea, no, eso es un referimiento autónomo. Vaya al juez de los referimientos inmobiliarios autónomo en apertura de esa puerta, de ese parqueo. Entonces, el mismo caso que colocaban ahorita en un proceso técnico en curso, autorizado, solamente un juez lo puede suspender. Y entonces la ley establece el proceso de referimiento y el reglamento de mensura establece que debe ir al juez de los referimientos. Y esto es un referimiento autónomo. Entonces, hay muchas casuísticas en la jurisdicción mobiliaria que pueden dar el referimiento autónomo. Entonces, en ese tenor, si está apoderado el tribunal, un tribunal de una litis en derecho registrado y de allí se derivan situaciones que ameriten de urgencia, evidentemente que tendríamos que estar dentro de un esquema de referimiento accesorio que va directamente al juez, al día habitual de referimiento, pero del juez apoderado de la litis. Si se trata de un referimiento autónomo en un tribunal donde está dividido en salas, entonces se deposita al tribunal y el tribunal tiene que sortear ese expediente entre las salas correspondientes para que quede una de ellas habilitada. Si se trata de un referimiento autónomo en una jurisdicción donde no existe división de salas, eh, por ejemplo, en este caso el Seibo, TJO del Seibo o TJO de San Pedro, que no tienen división de sala, entonces simplemente se notifica igualmente para el día habitual de los referimientos de ese juez, cumpliendo con los plazos de rigor que establece la ley para garantía del derecho de defensa. Entonces, el día habitual se instituyó en el artículo 182, que no estaba habilitado en nuestro reglamento, pero nosotros igual lo utilizábamos por efecto de la ley 821. Una vez apoderado el expediente en materia de referimiento, pues simplemente se instruye la causa. Y en esa instrucción se supone que la primera audiencia es la audiencia de pruebas y la segunda audiencia es la audiencia de fondo.
pero el tribunal en materia de referimiento puede ordenar incluso, ¿verdad? Decretar el cierre del proceso si entiende que ya no hay más nada que depositar y se lo puede cerrar en la primera audiencia y también si las partes así lo solicitan, puede cerrarlo en la primera audiencia. Todo depende de la complejidad del referimiento, aunque hay referimientos que son verdaderas litis. Tenemos esa dificultad y es que los abogados no están, digamos que no saben discernir muchos entre asuntos que colindan con el fondo y que prejuzgan el fondo y asuntos de verdadero referimiento. Entonces, todo lo que afecta el fondo de la causa o que conlleva un choque con el fondo, eso no es referimiento. Entonces, en materia de referimiento, van y depositan en la audiencia de prueba todas las pruebas del fondo del caso que están conociendo en el tribunal de fondo. O sea, al juez de los referimientos tampoco le importan esas pruebas, no le importa nada de eso. Lo único que le importa es que usted le deposite las pruebas puntuales de la urgencia. No tienen que depositar un legajo de 200 pruebas en materia de referimiento para decirle al juez que suspenda una obra. Lo único que tiene que probar es se ha iniciado una obra en curso de litis sobre derechos registrados. Más nada. Entonces, tenemos esa dificultad y por más que uno trata de dirigir, igual pues se dificulta porque siempre hacen lo mismo. Entonces, los jueces tienen unas competencias, tienen unos poderes y son aquellos que, como dice la ley 10805, para ordenar medidas urgentes, para controlar, ¿verdad?, que no se cometan actuaciones ilegítimas o excesivas y que violenten derechos y que luego vengan a ser irreparables, como un desalojo en determinadas circunstancias. No quiere decir que siempre que se tenga una litis en derechos registrados se vaya a suspender un desalojo por la vía de los referimientos. Hay que ver que real y efectivamente procede esa suspensión de de ese desalojo, que se da mucho los casos de litis sobre derechos registrados donde las personas que están siendo desalojadas habilitan al juez de las litis para luego por intentar suspender, ¿verdad?, la ejecución de sentencia por efecto de este procedimiento de litis. Y luego entonces viene el debate del juez de los referimientos en suspensión de ejecución de sentencia de desalojo y ejecución de desalojo. O sea que son temas que están puntuales, que están al día a día. Los asuntos más comunes que nosotros conocemos en materia de desalojo es precisamente sus demandas en suspensión de desalojo, demandas en levantamiento de litis sobre derechos registrados, demandas en paralización de obras, demandas en entrega de documentos, que es más una prueba forzosa de documentos. Entonces, ese tipo de cosas, demandas en designación de secuestrario y administrador judicial, tanto en materia de condominio como en litis ordinarias normales. Entonces, ese tipo de demandas, a veces hemos conocido una que otra, algunas demandas en apertura de puertas, por productos perecederos, dentro del perímetro de la parcela en litis y ese tipo de cosas. Pero las más comunes son las que le acabo de mencionar. Entonces, después de debatido el asunto, viene una ordenanza de referimiento que está estipulada en el artículo 184 del reglamento y nos dice que al final de cuentas, pues la ordenanza de referimiento va a tener un dispositivo conforme a lo que se haya debatido en la audiencia y en las conclusiones de referimiento. Y esa ordenanza es pasible de recurso de apelación. La ordenanza de referimiento se recurre dentro del plazo de los 15 días contados a partir de la notificación de la sentencia, de conformidad con el artículo 53 de la ley 10805 y 185 del reglamento de los tribunales. Se recurre ante el Tribunal Superior de Tierras y la conoce una terna del Tribunal Superior de Tierras. Una vez apoderada
de una apelación, el Tribunal Superior de Tierras, entonces se habilitan los poderes y facultades del juez presidente del Tribunal Superior de Tierras para conocer en materia de referimiento de todas las medidas urgentes que ustedes tengan a bien colocar en nuestras manos. E igualmente, pues para conocer de la demanda en suspensión de ejecución de sentencia y de demandas en ejecución de sentencia en materia de referimiento inmobiliario. De modo que las competencias se habilitan justamente en virtud del artículo 53 de la ley 10805, 186 del reglamento de los tribunales. Por favor, Juan, deje de estar rayando la pizarra con el lápiz. Por favor. Se habilita en virtud del artículo 186 del reglamento de los tribunales y también, por supuesto, dentro de las facultades establecidas en los artículos 140 y 141 de la ley 10805 sobre registro inmobiliario. Me interesa que se queden con el procedimiento. Si el tribunal está apoderado, es un referimiento accesorio y va directo al juez apoderado de la litis para el día habitual de los referimientos. Si se trata de un referimiento autónomo, igualmente se dirige hacia el juez que corresponda, unipersonal, y al final de cuentas, pues estaríamos convocando igualmente para el día habitual de los referimientos. Pero si se trata de un tribunal dividido en salas, no podemos convocar para el día habitual de los referimientos, sino que hay que depositar la demanda en referimiento y el tribunal, el juez coordinador sortea el expediente y se lo designa a una de las salas. Entonces, si se trata de un referimiento de extrema urgencia de hora a hora, entonces tampoco pueden convocar para el día habitual de los referimientos, sino que se deposita ante el tribunal correspondiente en la instancia solicitando que el juez emita auto, ¿verdad?, de convocatoria, autorizando a convocar para el día y la hora que así el juez tenga a bien fijar. Esas son las incidencias relativas al referimiento que quería ver con ustedes. Y vamos a escucharles sus preguntas. Ya quería tratar un poco con ustedes el tema de la partición, pero ya no es posible. De modo que se lo voy a dejar para el encuentro cuando estemos allá en el otro encuentro presencial que ha comentado Yudelka, porque como son las 9:13, pues vamos a escucharles sus preguntas porque no quiero que se me queden con inquietudes y después vamos a terminar, si Yudelka así lo permite. Bien, por favor, dejen de utilizar cuando Claro, nosotros, magistrada, claro, claro. sí, claro, cuando uno está en clase virtual, no podemos estar manejando el lápiz que se llama nota, porque luego entonces estamos rayando la pantalla y eso es muy incómodo. Entonces, alguien está rayando la pantalla y eso no puede ser. Cuando estamos en clases virtuales, tenemos que mantener micrófonos cerrados y no estar inventando con los distintos aplicaciones que tiene la plataforma mediante la cual estamos trabajando. Por favor. Entonces, vamos a dar la oportunidad. En esta ocasión comenzamos con Daisy. Daisy, adelante. Vamos a darle la oportunidad a Daisy. Daisy, adelante. Solo estamos en preguntas ya. Daisy, Sí, buenas noches. adelante. Buenas noches, Daisy. Entré un poquito tarde, pero con las explicaciones que usted ha dado, tengo una inquietud, es con una inquietud y a la vez una aclaración. Es una persona, Adelante, por favor. Sí, sí, adelante. es una Recuerden que persona tenemos poco que tiempo. ella compra un inmueble, o sea, compra un solar y le dice a una persona para que le trabaje un título.
pero el solar tenía título porque era vendido por una inmobiliaria. En vez de buscar el título a la inmobiliaria, trabajaron otro título. Eso fue en el año 2004. Entonces tiene una anotación del 2004 y el título originario que es el de la inmobiliaria. Pero ¿qué sucede, magistrada? Ese título, cuando ya fui a, porque ella se dio cuenta que tenía esa circunstancia, o sea, que tenía un título que no servía, no era válido. Bien, mire, tenemos dos puntos. Vamos a ser breves porque hay mucha gente con la mano levantada. Tenemos Sí, una constancia anotada sí, de su clienta. sí. ¿Tiene una constancia anotada su clienta? Sí, ella tiene un, exacto, una constancia Y hay un anotada. certificado de título sobre la misma porción de terreno, Sobre la misma porción de terreno, pero que es de la pero misma a persona favor de la vendedora, inmobiliaria desarrolladora. de quien le vende, que es quien le vende a ella. Exacto, hay una duplicidad de asientos. Eso se llama Exacto. duplicidad de asiento registral, donde se dieron muchas situaciones al respecto con las duplicidades de asientos, sobre todo de las mensuras practicadas por distintos organismos del Estado, en el Distrito Nacional y y en otras ciudades del país, donde se llevaron a cabo grandes mensuras y se llevaron a aprobaciones de deslindes y subdivisiones, sin observar que muchas personas ya tenían derechos adquiridos en esa parcela y anotados también. Entonces ha resultado un tema de una duplicidad de asientos registrales donde el comprador, que no tiene problema con nadie, tiene una constancia anotada y la desarrolladora o el Estado tiene un certificado de título. Así En es. ese contexto, para eso existe un procedimiento en el reglamento de registro de títulos que se llama canje registral. O sea, el procedimiento para regularización de eso se llama canje registral. Y el canje no es más que la autorización que le da la vendedora, su vendedora, de cancelar, para que el registro de título cancele su constancia anotada de usted y a su vez cancele la de ellos también y la transfiera a favor de la persona que anteriormente tenía la constancia. Entonces, se deposita la constancia, se deposita el título, se deposita la autorización del órgano competente o compañía competente indicando esa situación y certificando que se trata de un canje registral por duplicidad del asiento, va a prevalecer entonces el certificado de título sobre el inmueble ya subdividido a favor de la persona que anteriormente tenía la constancia anotada. Y ya. Gracias, magistrada. Y no hay acuerdo en eso, entonces es una litis en cancelación de uno de esos dos documentos. En cuanto a Bien. eso, no hay ningún inconveniente porque la persona vendió hace más de 20 años y no ha tenido ni Sí, siquiera contacto. eso es normal, eso es normal en nuestro sistema, señores. Bien, continuamos. Vamos a darle la oportunidad al licenciado Warner. Adelante, Warner. Saludos. Una pregunta, magistrada. Por ejemplo, hay un proceso, yo supe de un proceso que pasó la siguiente situación y es que una señora, si no me equivoco, en el año 2003 compró un inmueble con título. ¿Qué pasa? Que 17 años después, en el 2020 ella es que después de haber pagado los impuestos de transferencia, ella quiere hacer ella quiere hacer la transferencia, pero la persona que le vende muere y omitieron en el acto de venta ponerle la condición de casada de casado al señor que vendió, porque el título estaba a nombre de él solamente. Resulta y viene a ser que cuando ella va al registro de título a hacer la transferencia, le mandan a hacer un adendum para donde diga que la esposa del fallecido no tenía oposición a la transferencia, pero eso ha sido el calvario que ha pasado, que no han podido transferirlo. Yo entiendo que, o creo que por una litis no pudiera realizarlo, notificando tanto a la viuda como a los herederos.
Miren, todo lo que ustedes no pueden hacer de manera administrativa ante el registro de título es competencia del juez. Artículo 3 combinado con el 10 y con el 28 de la ley 10805 y 29 de la ley 10805. Todo lo que no se puede hacer ante los órganos administrativos directamente es competencia del juez inmobiliario por la vía amigable o por la vía contenciosa. Entonces, en ese caso, evidentemente que hubo una omisión y eso era muy común también, que los certificados de título estuvieran como solteros, sin hacer establecer estado civil. Y allí, pues, tendría que localizar a esa señora, pero también es importante el punto, y lo quiero dejar aquí a colación para todos ustedes, el hecho de que la comunidad de bienes, en cuanto a su administración, de conformidad con el artículo 1421 del Código Civil, se regula y se administra por ambos cónyuges. Pero eso es a partir de la modificación de ese artículo a través de la ley de 189. 2001. Entonces, en ese tenor, a partir del año 2001 es que eso se regula y dice que ambos son los administradores y que ambos deben dar consentimiento. Si el contrato es de anterior a esa ley, a esa modificación, entonces en el momento en que se suscribió era correcto, era bueno y válido y el marido podía vender, transferir, hipotecar y hacer todas las diligencias necesarias respecto al bien sin contar con la anuencia de la esposa. Entonces, ese es un punto que también que usted debe tomar en consideración, ver cuál es el punto de partida del contrato y cuál era la ley vigente al momento de la suscripción del contrato. Bien, pero eso evidentemente que va a tener que llevarlo por la vía contradictoria. Vamos a darle la oportunidad a Carol, que tiene rato con su mano levantada. A ver, Carol, ¿dónde está Carol? Carol. Ahora se me ha perdido, Carol. Bueno, vamos a darle la oportunidad, lo que vuelvo a ver a Carol, a Aida. Aida, adelante. Buenas noches, Aida, magistrada. adelante, Sí, Aida, buenas noches, buenas. magistrada. Siempre un placer compartir con usted. Magistrada, un deslinde que se hizo en una parcela muy amplia que siempre tiene una litis registrada, si no es de una parte de la otra. Entonces, se hizo el deslinde, por consiguiente, el título va a salir con esa litis. Para nosotros levantar esa litis, luego de salir el certificado de título, entiendo, de acuerdo a lo que usted ha explicado, que sería ante un referimiento autónomo. Pero, ¿qué nombre le daría a ese referimiento? ¿Levantamiento de litis? ¿O Lo cómo? que pasa que no todo cae en el ámbito, el referimiento autónomo en sí es el procedimiento, que no necesita estar apoderado de una litis principal. Lo que ocurre allí con lo que usted está planteando es otro asunto, donde usted dice, bueno, yo real y efectivamente tengo esta condición, tengo esta situación y no sé cómo levantarlo porque luego me deslindé y me salió con una anotación de litis en la parcela nueva. Ahí lo único que usted necesita, al final de cuentas, es la autorización del titular de esa litis, la autorización del titular de esa litis para levantamiento de esa porción de terreno, de limpiar esa porción de terreno de la anotación. Entonces, en ese contexto, como usted no es parte de la litis en la que se encuentra inscrita, ¿verdad? O a partir de la cual se encuentra inscrita, con esa autorización, usted pudiera concurrir al juez de los referimientos, ciertamente autónomo, pero necesita ese documento para que él lo levante o lo necesita o al mismo juez que dictó la sentencia haciendo uso del procedimiento instituido en el artículo 102 del reglamento respecto a la ejecución de sentencia, porque allí se dio un tema de ejecución de sentencia donde su título le salió con una anotación de litis de la cual usted nada tiene que ver. Entonces, en ese contexto, puede ir al juez apoderado de la litis, puede ir al juez que conoció de la causa y que dictó la sentencia de deslinde o al juez
autónomo, de manera, con referimiento autónomo para el levantamiento de la litis, pero partiendo siempre de una autorización del titular de la litis. Porque si no tiene la autorización, usted probablemente no tenga tanto éxito en el referimiento o tendría que intervenir en la litis y tiene muchos rejuegos, o sea, tiene muchas opciones, pero el referimiento, por supuesto que es una vía, pero mejor todavía si no tiene la objeción del titular de la litis, porque en determinado momento hemos debatido incluso si el propio registrador de títulos puede levantar esa anotación sin necesidad de que intervenga la orden de un juez, simplemente la voluntad de las partes. O sea que tendría que ver usted cuál es el esquema respecto a la voluntad y a la litigiosidad que pudiera generarse con relación a esa anotación. Eso se hace siempre en curso del deslinde. Usted debe procurar en el deslinde que su asunto le salga limpio. Por eso es que no se conoce deslinde sin certificación de cargas y gravámenes actualizada. No dejen que los jueces les cierren el deslinde sin ustedes depositar su certificación actualizada, porque si surge una anotación, es allí donde ustedes tienen que simplemente convocar a la parte titular de esa anotación y oponerle los derechos que ustedes así tengan a bien oponer. Bien, Enelia, Enelia, adelante. Enelia tiene la mano levantada. Enelia, bien, Tito. Y estamos ya a ley de 3 minutos para irnos, porque bastante que he hablado hoy. Tito, Ma- adelante. Magistrada, buenas noches. Buenas Mi noches. pregunta, primeramente, la felicito por tan importante alocución, muy atinada su exposición. Mi pregunta va encaminada en cuanto al referimiento. Gracias, Tito. Eh, Siga. en cuanto al referimiento, magistrada, ¿cuál es su criterio cuando el abogado del Estado emite su fuerza pública ya para ejecutar y le someten a usted el referimiento de suspensión de la ejecución de ese desalojo? ¿Cuál es su criterio en sí sobre ese particular, ya que es una decisión administrativa meramente? ¿Me escucha, honorable? Sí, Magistrada, sí. tengo el micrófono activado cuando pueda y discúlpeme. Magistrada, ¿me escucha? Siga. Sí. ¿Cuál es mi opinión? ¿Cuál es su criterio con Sí, la relación opinión. a sabienda de que una decisión administrativa y que va de cara a que sea ejecutada, que la suspensión sea dada por el Tribunal Contencioso Administrativa y no en base a un referimiento? ¿Cuál es su criterio en ese sentido? Usted ahí está debatiendo temas de competencia. Mire, son dos cosas distintas. Exactamente. El juez de los referimientos es competente para ordenar la suspensión de una orden de desalojo del abogado del Estado. El juez de los Sí. referimientos inmobiliarios es competente en Excelente, materia de excelente. referimiento. Ahora, si lo que se está atacando es la validez de esa actuación o algún aspecto de derecho de esa actuación respecto, no la suspensión, la procedencia o no, entonces allí vienen los recursos administrativos que se habilitan a partir de las leyes que regulan el Ministerio Público. Y, Sí, por sí. supuesto, viene la reconciliación ante el mismo abogado del Estado y luego viene el recurso jerárquico ante la Procuraduría General de la República. Y si tienen que seguir peleando en función de la validez de ese acto, entonces tendrían que irse por ante el Tribunal Superior Administrativo porque es un acto de carácter que cumple las condiciones de las competencias del Tribunal Superior Administrativo porque es un acto emitido por el Estado. Entonces, se dan esas distinciones de competencia y a partir de allí, pues usted determinará, usted puede ir al juez de los referimientos inmobiliarios y también al juez del amparo inmobiliario por un auto dictado por el abogado del Estado. Ahora, si es por la vía recursiva, no somos competentes para eso, sino que se queda en su
perímetro de competencia de conformidad con la ley que rige su materia. Muchas gracias, magistrada. Bien. Eh, ¿Quién más? Maestra, Ay, Enelia, adelante, sí, magistrada, adelante. Enelia. Enelia, adelante. Sí, maestra, de la otra semana quiero hacerle varias preguntas y disculpen. La primera es una partición de bienes entre dos ex esposos. Ya se adjudicó el inmueble mediante la designación de un notario público y recibieron el dinero que le correspondía y la esposa no quiere entregar el inmueble. ¿Qué le digo? Son varias preguntas de la otra semana, yo te la ¿Qué escribí le digo? ya. Bueno, ahí yo no le puedo decir nada, ¿eh? Porque esos son negocios entre ex esposos y habría que ver si, tratándose de un inmueble, si eso lo homologó un juez. Ok. Porque la partición entre esposos sobre inmueble registrado tiene que ser homologada por el juez. Mm. Entonces, Magistrada, a partir de allí, hay que ver si es un acto extraoficial entre ellos, que pues, se le opone a ellos solamente y no ha sido validado ante el tribunal competente como para tener una sentencia que después usted venga y provoque el desalojo de la señora. ¿M? Entonces, puede ser sobre un inmueble no registrado y en ese caso entonces va a la competencia del Tribunal de Derecho Común. ujú, Y o sea, todo depende de lo que las partes hayan acordado, de lo que se haya dispuesto en ese acto de partición y en qué contexto, ¿verdad? Se haya estipulado y si ha llevado a cabo ya la partición regular de cara a lo que es el procedimiento instituido en el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y la Ley 10805 y su reglamento en sus artículos 136 al 176. Ujú. ujú. Ok, magistrada, eran varias preguntas. ¿Puedo hacer otra más? Diga, breve. Sí, ok. Para transferir una transferencia de cuando acontece o dice el registrador de títulos que el título es falso, no es correcto, y ya se pagaron toda la transferencia y todo estaba como válido, y de repente dice que el título es falso. Bueno, mire, lo que pasa es que el documento que anda en la calle puede ser falso y no corresponderse a los asientos originales del registro de títulos. El hecho de que usted pague los impuestos en la DGII y pague las tasas por servicio correspondiente no le da validez al documento. Si el órgano guardián de ese título dice que ese documento es falso, entonces usted tendría que llevar a cabo las diligencias de investigación pertinentes que le digan por qué razón le están imputando la falsedad al documento y en todo caso, pues tendría que accionar en contra de su vendedor por haber eh, colocado en sus manos un documento falso. Y en todo caso, si usted no cree que sea falso, entonces ya eso tiene que debatirse ante el juez que determinará al final de cuentas si el registro de título tiene o no razón y si el documento es o no válido. Bien, Perfecto. Y últimamente, ya magistrada, la última de todo, una resolución del Tribunal Superior de 69, en el cual reconoció derechos a un ciudadano X y registro de título, y el registrador de título no quiere, o sea, no quiere inscribir esos derechos porque quien debió de hacerlo fue la secretaría y la secretaría no lo hizo, y entonces entiende que si bien es cierto la resolución es del Tribunal Superior, se pero refiere a una adjudicación de derecho en materia de saneamiento. exactamente, O al sea, no mire, haberlo, la ejecución de la sentencia de saneamiento ujú, es un procedimiento que tiene que partir por mensura catastral, debe iniciar. Es un oh, procedimiento de liquidación de ley 1542. ujú, Y debe iniciar por mensura catastral levantando el plano definitivo de mensura para ejecución de sentencia de saneamiento. Aprobado ese plano, se apodera la Secretaría del Tribunal Superior de Tierras, la que, después de estudiar el expediente, verificará si todo está correcto y emite un documento que se llama decreto de registro. Con ujú, ese documento, registro inscribe la sentencia, el reconocimiento de derecho. ¿Qué pasa? Que si
usted no lleva a cabo ese procedimiento, es imposible que el registrador de título inscriba la sentencia o la resolución, porque anteriormente se acogía a la determinación de herederos sobre inmuebles saneados sin haberse registrado y se reconocían derechos, transferencia y todo ese tipo de cosas. El hecho de que usted tenga ese documento no quiere decir que el registro lo vaya a ejecutar. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay asiento registral. Y si no hay asiento registral habilitado, el registro no puede ejecutar. Entonces ustedes tienen que colocar al registro en condiciones de ejecutar. Y es el tribunal quien tiene que notificar al registro un documento para que ejecute esa decisión. Eso está instituido en los artículos 127 y 128 del reglamento de los tribunales. Bien, Ok, magistrada, gracias. eh, ¿quién más tenía la mano levantada? María Torres, luego Tomás y luego Idaris y nos vamos. Ah, José Manuel, José Miguel, no podemos, cuatro personas y ya. Eh, María Torres, María Torres. María, ¿puede abrir su micrófono? Bien, Tomás, ¿puede abrir su micrófono? Buenas noches, Ah, magistrada. ok, María, adelante. Buenas noches a los demás colegas que nos estamos nutriendo con muy buena capacitación que estamos recibiendo y dándole las gracias a Yudelka también. No me levanten más la mano, que no voy a seguir dando más oportunidad, solo los tres que mencioné. Magistrada, Adelante. mi pregunta es, hay un señor que tenía un inmueble y le puso una porción a cada hijo, siendo los hijos menores de edad. Actualmente los hijos se fueron a vivir fuera del país y ya son mayores de edad. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Porque solicitamos una certificación de estado jurídico de derecho y ellos aparecen los nombres, pero no aparece con número de cédula ni ningún otro dato. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Eso es actualización de estado por mayoría de edad. Eso está regulado en el reglamento de registro de títulos también. Simplemente es probar que ya usted es mayor de edad, que tiene cédula y el registro de títulos hace la actualización. Tienen que depositar las documentaciones de mayoría de edad, más nada. Su acta de nacimiento y su cédula o pasaporte. Es un procedimiento administrativo vía registro de títulos. Bien, vamos con José Manuel, José Miguel. Adelante, José Miguel. Saludos y buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, maestra, una vez más. Maestra, un extranjero compra un inmueble a otro extranjero, aparece como casado, pero él es soltero. ¿Qué pasa? El señor se va del país, sometemos una litis. ¿Cómo podemos probar si no tenemos ningún tipo de documento extra al tribunal que el señor no era casado, sino que fue un error? Bueno, realmente eso es un poquito complicado y usted al final de cuentas tendrá que ejecutar esa transferencia de manera contradictoria y llevar a cabo todas las indagatorias de rigor. Puede pedir informaciones a la Junta Central Electoral de aquí, una certificación de establezca si ese señor ha registrado algún matrimonio aquí en la República Dominicana. Y a partir de allí, pues tratar de discernir de por qué, de dónde viene el origen de esa anotación en el certificado de títulos, qué pasó con la documentación, qué presentó al notario cuando suscribió el contrato. ¿Fue el notario que cometió el error? ¿El pasaporte decía casado? ¿La cédula decía casado? ¿Por qué? Entonces tratar de discernir, evidentemente, la causa del origen de esa anotación. Y a partir de allí, pues el propio procedimiento y la propia causa le irá dando las pautas sobre las pruebas que debe aportar. Bien. Yo lo siento, mis hijos, pero no podemos pasarnos toda la noche respondiendo preguntas y cada vez suman más
a las preguntas y ya yo estoy cerrando. Así que vamos a darle una última oportunidad aquí a Franklin y cerramos. Yudelka, dejen todas sus preguntas para cuando nos encontremos otra vez en persona allá, porque lamentablemente si no, aquí nos van a dar las 10, las 11 de la noche con las preguntas. Adelante. Y luego, Yudelka, Buenas usted puede noches, tomar profe. la palabra. Adelante. Buenas noches, profe. Sí, mi nombre es Franklin. Quiero preguntarle, yo tengo un caso en el tribunal de una ejecución de contrato por la cual el título se le perdió a mi cliente y lo solicitamos por pérdida, pero el dueño del título, el día que tenía que ir a comparecer, él no fue. Entonces ahí nos vimos la obligación de solicitar la ejecución del contrato, pero entonces nos rechazaron esa medida. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer en ese caso? Pero el tribunal le rechazó la ejecución del contrato. Exactamente. Bueno, recurrir. Ya recurrieron. No, señora, estamos en el plazo todavía. Recurrir y probar que la sentencia del tribunal fue incorrecta, no valoró la documentación, hacer intervenir evidentemente al vendedor y probar que independientemente de que él comparezca o no comparezca, hay una voluntad de vender y hay un contrato válido. Y Sí, es porque solicitarle al tribunal que ordene, una vez acogido el contrato, ordene al registro de títulos que cumpla con el procedimiento, ¿verdad?, de publicidad a través de los impuestos y tasas correspondientes que usted va a pagar, a llevar a cabo el procedimiento por pérdida para la expedición del documento y poder cumplir con el trato sucesivo de la transferencia. Más bien, nada. Tiene que gracias. ir a recurrir obligatoriamente porque luego no va a dejar que la sentencia le adquiera la autoridad de la cosa irrevocable para comenzar de nuevo. Y como quiera va a tener que ir al tribunal. Se agote Ok. todas sus últimas instancias. Ahí le depositamos la certificación de estado jurídico, le depositamos Bien. todo que argumenté, o sea, que validaba. Eso es muy Que natural, eso es muy común. Lo único que yo no sé por qué a la gente se le pierden los contratos, los títulos y no se le pierde el contrato. Porque los contratos y los títulos siempre andan juntos, pero siempre se pierde el título. Por eso es que nosotros tenemos mucha suspicacia con el tema de la pérdida y cuando vienen los expedientes así y agotamos todas las diligencias de rigor para determinar que realmente hay una buena venta y que esa es la intención del dueño. Bien, Ok. Yudelka, adelante. Señores, perdónenme, pero ya está bueno Bueno, por hoy. yo quiero dar un aplauso a mi querida magistrada. Yo tenía algunas preguntas, pero nada. Adelante, Magistrada, usted sí, Yudelka, usted sí. Imagínese cómo la voy a dejar sin su pregunta. magistrada, solamente cuando tenemos un expediente que el registro de títulos no lo acepta porque faltan documentaciones como es una asamblea, un registro mercantil y estamos frente a una compañía que no está actualizada, que vendió, la gente guardaron sus papeles y resulta que cuando se paga la transferencia, sí se paga la transferencia, pero hay una limitante. Ujú. Falta Eso es la muy asamblea común también. actualizada y falta lo demás y registro de título dice no puedo ejecutarla. Tiene que ejecutarla por ley del tribunal porque el registro de título es un agente calificador. O sea, el registro de título tiene unos documentos taxados en su reglamento de procedimiento y allí dice, necesito, si es una compañía, esto. En la medida en que falta uno, se lo va a rechazar. Y si es de imposible cumplimiento para usted porque la compañía no está actualizada y usted no la va a actualizar para conseguir un acta de asamblea y demás, entonces tiene que ir obligatoriamente a la ejecución por ante el tribunal, porque ante el tribunal lo que va a ocurrir es que vamos a ordenar la notificación de todas en su último domicilio de la compañía, le vamos a requerir la certificación de la Cámara de Comercio de si está activa, la certificación de la DGII respecto a también si ha tenido algún tipo de declaración últimamente de impuestos y actividad. Igualmente vamos a ordenar la notificación a todos los socios del consejo directivo de esa compañía en su domicilio personal. Entonces, lo que vamos a hacer es darle la debida publicidad a ese procedimiento de transferencia y a eso suple, ¿verdad? Las faltas documentales para que se conozca de manera administrativa. Ok.
Bueno, le agradezco, señores, un aplauso grande. Anoten la fecha, que la magistrada esta noche nos ha dado un extra, una milla doble, más de lo que nos tenía que dar. Y anoten la fecha que mi hermana Marta Brun, Marta, compártelo, que tú estás muteada. Ok, vamos a ver. Marta no se escucha. Mira, a ver, Marta. Marta Ahora no se escucha. sí, claro que sí. Señores, que estamos súper, wow. Estamos, wow. Cuánta capacidad. De verdad que la felicito, magistrada. Ahí me estaba escribiendo uno de los chicos diciéndome, porque yo le había dicho, tú no te has, todavía no te has conectado. Y me dice, bueno, lo que me dijiste quedó chiquito. Entonces, Gracias, gracias. Gracias. sí, les recordamos a todos. Gracias, Marta. Sí, sí, de verdad que sí, que mucho más de ahí se merece. Y esa gracia la... Marta, antes que tú concluyas, bueno, Juana debe estar por ahí. Maestra, nosotros tenemos un grupo que es de acá, que va a estar en Higüey y va a ir allá a la actividad que usted estuvo comunicando. Ya esa actividad Ah, me llegó de allá de Higüey y hay un grupo que está, que está actualmente tomando el curso acá y que va a estar presente en esa actividad. muy bien, perfecto. Allá nos vemos entonces. Sí, sí. Bueno, pues despedimos a nuestra querida magistrada y nos quedamos aquí. Den unos minutos que Marta quiere hablar con ustedes con relación a nuestro encuentro. Y un Dios les aplauso. bendiga a todos, a todas y que la pasen súper y nos vemos pronto en el nombre de Jesús. Un abrazo. Amén, amén. Mm. Gracias. Gracias, magistrada. Tienen su pregunta para el próximo encuentro, la que quedaron pendientes. Así es, Presencial. así es. Vamos a sacarle el jugo, como dice la doctora, a la magistrada en el encuentro. Recordándole, señores, que este diplomado es completamente gratis, pero los que estén interesados en los certificados, como habíamos comentado antes, para a su currículum, imagínense con la calidad de esta magistrada, un certificado tiene mucho valor. Y ya ustedes saben que tenemos nuestro encuentro. En nuestro encuentro se van a entregar los certificados. Tenemos el listado ya de los que están interesados en el certificado, pero hemos decidido extender el plazo una semana más para los demás que no habían comunicado que estaban interesados en el certificado. Pueden hacerlo esta semana, porque ya tenemos el listado y tenemos que trabajar con tiempo con todo eso. Así que ya ustedes saben, los esperamos. Cualquier inquietud, si necesitan el número donde tienen que hacer el depósito, pueden escribir al número que le puse ahí en el chat del grupo y ahí le estaremos suministrando todas las informaciones que ustedes necesiten. Si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer ahora. Bueno, por otra parte, quiero informarle las personas que trabajan acá, los abogados que trabajan en cooperativa, para que nos escriban de manera privada. También tenemos un grupo que se está formando, es de chicas, de una toca de chicas. Así es que estamos formando el grupo de las chicas de una toga. Le vamos a mandar el like para las chicas que quieran ser parte de ese grupo, de esa ala, de una toga, de ese apoyo, de una toga, de esas transformaciones que se van a hacer. Así es que espero que Matilde no se quede por ahí, mi hermana Dominga tampoco, y Marisela que va a la cabeza, y mi hermana también que va a la cabeza, forma parte, y también mi hermana y querida Deigüey. Señores, Juana y Santiago también. Vamos a tener una representante de las chicas a nivel en cada seccional que nos va a representar a nosotros
en cada seccional, pero esto se pone muy bueno, hay muchas cosas buenas que vienen caminando, así que espero que ustedes se sumen a lo que esté pasando. Señores, buenas noches, anoten la fecha, eso será muy espectacular, vamos a tener restricciones, lo vamos a anunciar, pero las personas que no han hecho, vamos a tener restricciones, las personas que no han hecho este diplomado, porque esto va a ser extraordinario, el tener la magistrada ahí ese día, de verdad que para mí será súper honor el tenerla con nosotros. Vienen Ojalá unos lo del diplomados interior, más que, doctora, ojalá los del interior puedan venir y acompañarnos. Pero claro si que sí, pero también vamos a buscar la forma de que los que no puedan venir, lo primero que su certificado se le manda por correo, ya tenemos esa facilidad. Y también se va a estar transmitiendo para las personas del interior. Lo que no pueda, lo que tenga. Ahora, lo que pueda, nos la vamos claro, porque a ahí tenemos la gozar. oportunidad de hacer las preguntas directamente Nos y es la más. vamos a gozar, lo que puedan nos las vamos a gozar. Así que le motivo los que puedan estar ese día, anótenlo. Falta un poquito de tiempo, o sea que se pueden organizar. Se pueden y hacer un grupito y venir un carro, fletar un carro y llenarlo ahí y todo el mundo colabora con la gasolina y vamos para allá. Así es que pueden hacerlo y para nosotros será un honor muy grande el tenerlo a todos ustedes. Señores, vienen unos diplomados por ahí caminando también, muy interesante, ya estaremos anunciándolo para la inscripción de lo mismo y otras cositas más que vienen. Ya saben, los que trabajan con cooperativa, nos escriben que queremos una reunioncita con ustedes. También lo que necesitan seguro médico, que no tienen seguro médico, nos mandan por favor por nuestro correo. Le vamos a mandar a ustedes lo que necesitan por el correo para que tengan una información acerca del seguro médico que también tenemos. Y otras cositas más que vienen por ahí caminando. Señores, buenas noches. Lo queremos mucho para mí, para el equipo de Una Toga, para Ammi que está por ahí, para Marta, para Dani Castro, también para Elisa que está por ahí también, y para todos ustedes, todos, es un honor para nosotros una vez más el poder contar con ustedes. Las chicas ya saben que se está formando esto, se va a mandar el link solo para chicas de Una Toga, solo chicas, solo chicas. Así es que los espero a todas, las espero, espero que se unan a ese grupo extraordinario que comienza en estos días a hacer cosas fantásticas para las chicas. Bueno, buenas noches, cuídense mucho y los quiero mucho. Y disculpen que los todavía están apagados. Están apagados Recuerden, todavía los micrófonos. doctora, recordarle a los compañeros, colegas aquí, que vamos a hacerle un reconocimiento a la magistrada, que Ah, bien claro, se lo merece. claro, claro. Como debe de ser. No, como debe de ser. Estaremos reconociendo a ella, que lo merece, lo merece. Y no podemos dejar pasar desapercibido. Jamás, jamás. Buenas noches, cuídense mucho, pórtense bien. Un beso grande, Matilde, un beso grande, grande, un abrazo grande. Señores, gracias, Domínguez, gracias, Marisela, gracias. Gracias a todos, un abrazo grande, cuídense mucho, cuídense mucho. También vamos a formar el grupo de los hombres. No se preocupen, hombre, que también vamos para allá. Grupo de los hombres, duro, duro, duro. Un abrazo, se me cuidan mucho y gracias. Nos vemos la próxima.